La semana pasada estuvimos hablando del primero de los 10 mandamientos, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando hablamos de la idolatría, es inevitable que se nos venga a la mente una denominación en específico, que se nos venga a la mente una iglesia, y es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué se nos viene a la mente la Iglesia Católica? Porque son ellos los únicos que tienen imágenes, los únicos que tienen estatuas con fines de culto. Y me gustaría mucho, si hay católicos escuchando este video, que se puedan quedar para escuchar lo que tenemos que decir. Voy a tratar de presentar los argumentos que ponen para defender el uso de las imágenes, no todos obviamente, pero me gustaría que los escucharan para que pudieran sacar sus propias conclusiones. Los pentecostales no tienen imágenes, los bautistas no tienen imágenes, los metodistas no tienen imágenes, son únicamente los católicos quienes las tienen. Ahora, hay un argumento que tiene la Iglesia Católica para defenderse de esto. Nosotros podemos decir, ellos tienen otros dioses, ellos tienen imágenes, y ellos responden diciendo, nosotros no tenemos otros dioses. Y es que si nos ponemos a pensar, incluso el credo de los apóstoles dice, creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan de todo lo visible y lo invisible? De manera que ellos dicen, nosotros no creemos en otros dioses, nosotros no tenemos otros dioses, nosotros declaramos creer en un solo Dios. Algo que debemos saber nosotros es que una cosa es la teoría, una cosa es lo que ellos dicen que creen, y otra cosa es lo que practican. Y para poner un ejemplo práctico y fácil, bueno, pues tenemos ahorita las bendiciones a parejas del mismo sexo. En los documentos oficiales del catolicismo, como en el mismo catecismo, dice que las parejas homosexuales que practican las relaciones hombre con hombre están en pecado mortal, que es un pecado abominable delante de Dios. Sin embargo, ahora, por medio del documento Fiducia Supplicans que sacó el Papa Francisco en diciembre del año pasado, pues ya se pueden bendecir a las parejas del mismo sexo. Bueno, los sacerdotes le preguntan a la gente, ¿ustedes creen que María es Dios? ¿Ustedes creen que San Judas Tadeo sea Dios? Y obviamente ellos van a responder que no. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando nosotros éramos católicos, nunca jamás nos pasó por la cabeza, a pesar de que les rendíamos culto, el pensar que ellos eran Dios. Si a mí me hubieran preguntado, cuando yo era católico, ¿tú crees que la Virgen de Guadalupe es Dios? No. ¿Tú crees que María es Dios? No. ¿Tú crees que San Judas es Dios? No. A nadie se le ocurre tremenda cosa. De manera que ellos dicen, ok, entonces, si nosotros no creemos en otros dioses, no tenemos otros dioses, no creemos que las imágenes sean dioses, nosotros no tenemos, por tanto, otros dioses, y no estamos violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Déjenme les digo en primer lugar que es un argumento bastante bueno. Es bastante astuto y retorcido, como solo la serpiente lo puede dar. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo este argumento no puede defender el uso de las imágenes para el culto. Fíjense bien. Hay un mono horrible, una calavera espantosa que mucha gente tiene, que se le da mucho culto, sobre todo aquí en México, que se le conoce como la Santa, que de santa no tiene nada, muerte. Bueno, este mono espantoso
Si nosotros le preguntamos a quienes tienen el altar de la muerte, que hay muchos, si le preguntamos a quienes traen el dije de la muerte colgado, el tatuaje de la muerte, si ellos creen, si ellos piensan, si les ha pasado alguna vez por la cabeza la idea de que ese mono es Dios, ¿ustedes qué creen que me van a contestar? Lo mismo que los católicos, si les preguntamos si María es Dios o si Judas es Dios. Absolutamente nadie cree de quienes tienen el culto a la muerte que la muerte sea Dios. Entonces yo le pregunto a los católicos, ¿tendrá algo de malo que un católico tenga un altar de la muerte y que le rece a la muerte y que se postre delante de la muerte? Inmediatamente los católicos van a decir, claro que está mal, pero yo pregunto, ¿por qué estaría mal si en realidad ellos no creen que la muerte sea Dios? Y si ellos no creen que la muerte es Dios, entonces no sería considerado idolatría porque no estarían teniendo otros dioses. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es usar la misma lógica que aplican para defender las imágenes, para que un adorador de la muerte la pueda aplicar y defender su culto a la muerte. Pero la verdad es que no importa si los adoradores de la muerte consideran que es Dios. Nuestra conciencia nos da testimonio de que tener ese mono horrible y quienes tienen ese mono espantoso están pecando delante de Dios. Están cometiendo idolatría, sin importar si ellos lo consideran Dios o no. Es algo satánico, es diabólico, es abominable delante de Dios. Sin embargo, muchos católicos, ojo con esto, muchos católicos que se consideran cristianos, y repito, sobre todo aquí en México, dan culto a la muerte. Tienen imágenes de la muerte, tienen estatuas de la muerte, tienen altares de la muerte, le ponen sus manzanas, le ponen su agua, le rezan, le hacen sus, no sé qué sean, misas o fiestas o qué, pero ponen comida y rezan y todas esas cosas, traen tatuajes y se consideran católicos. Y eso no se puede. Los mismos sacerdotes les dicen que un católico no puede dar culto a la muerte. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos piensan, tal vez equivocadamente, que mientras no la consideren como un Dios, ellos no están pecando delante de Dios porque no tienen otro Dios. Pero ya vimos que ese argumento es falso. Fíjense, les voy a compartir una historia. En una ocasión una persona nos comentó que fueron a bautizar a su bebé a la iglesia católica. Y estando ahí, el padre del niño traía un dije, traía una cadenita con una imagen de la muerte, porque pues, seguramente él practicaba el culto a la muerte, ¿verdad? El sacerdote lo ve y le dice, no te puedo bautizar al niño hasta que no te quites esa imagen. No puedo bautizar al niño mientras tú traigas colgada esa imagen de la muerte. ¿Por qué? Porque eso no está bien delante de Dios. Te estás haciendo una imagen, traes un ídolo ahí. No puedo bautizarte yo al niño así. Y el padre del bebé le dice, ok, tienes razón, yo sé que está mal, me lo quito. Pero me lo quito si tú quitas todas las imágenes que están alrededor de aquí de la parroquia. Quita todos tus monos, quita todos tus cuadros, quita tus vírgenes, quita tus yesos, quita tus cruces. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal, estás mal tú también. Y si tú no estás mal porque las tienes y te justificas diciendo que no crees que sean dioses y por tanto no estás pecando, yo tampoco creo que sea la muerte un dios. ¿Qué hizo el sacerdote? Lo terminó bautizando a ese bebé.
Aunque el papá traía la cadenita ahí de la muerte y muy probablemente ese niño esté prometido a la muerte, como le hacen muchos de los que le rinden culto. Yo no entiendo cómo pueden ser tan ignorantes estas personas, y me estoy refiriendo a los adoradores de la muerte en primer lugar, para decir que creen en aquel que es la resurrección y la vida, en aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y al mismo tiempo puedan creer en la muerte. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció en Edén, lo que vino como consecuencia, como castigo, como pago por ese pecado fue precisamente la muerte. ¿Cómo vamos a ser nosotros amigos de la muerte? ¿Cómo le vamos a pedir a la muerte? Cuando Jesús vino a este mundo y vivió su vida perfecta de obediencia al Padre, y después sufrió y padeció y murió en esa cruz por nuestros pecados, al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo ¿a quién? ¿A quién venció a Jesús? A la muerte. Sin embargo, vivimos tiempos donde las personas que se dicen cristianos y que dicen que creen en Jesús, estoy hablando la mayoría de católicos, al mismo tiempo tienen un altar de la muerte, cuando la muerte ya fue derrotada por Jesucristo. Ahora alguien puede decir, pero seguimos muriendo. ¿Por qué dices que la muerte fue derrotada por Jesucristo? Estamos esperando que Él venga para que sea derrotada definitivamente. Dice la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 15, versículo 26, y dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿El postrer enemigo de quién? De Dios, de Jesús, a quien vino a vencer, a quien va a venir a destruir, enemigo de nosotros. La razón por la cual morimos, la razón por la cual hay pérdidas, hay funerales, hay tristeza, hay llanto cuando se van los seres queridos, es por causa de la muerte que fue ya derrotada por Jesús y que va a ser destruida en su segunda venida, porque nunca más vamos a volver a morir. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se refiere a que por cuanto nosotros teníamos un cuerpo de carne humano, Jesús también tuvo que tomar un cuerpo como el de nosotros. Para destruir por medio de la muerte, se está refiriendo a su muerte y resurrección, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte, dice aquí Hebreos, ¿le pertenece a quién? Al diablo, a Satanás. Y cuando tú rindes culto a la muerte, tú eres parte de los hijos del diablo, de los hijos de Satanás, y estás cometiendo idolatría, un pecado abominable delante de Dios. Yo sé que la mayoría de los católicos pueden decir amén a esto, pero lo mismo aplica para sus monos y para sus imágenes, porque ya vimos que eso de que los puedo tener mientras no crea que son Dios, no vale. Y si vale, entonces también los adoradores de la muerte pueden tener a la muerte y a Jesús al mismo tiempo, lo cual es una abominación y una completa tontería. Otro argumento de los católicos, muy chafita la verdad, es que ellos dicen que los protestantes creemos que están prohibidas absolutamente todas las imágenes, y esto es una gran tontería. Ningún protestante, ningún evangélico cree que están prohibidas
absolutamente todas las imágenes. Por eso luego se burlan en sus pseudo debates y dicen, pues nosotros tenemos a la Virgen, pero tú tienes o una Sor Juana en el billete de 200 y eres un idólatra, porque tienes fotos de tu abuelita también y porque tienes... No, hermanos, esas son puras tonterías. No están prohibidas todas las imágenes. Si hay una imagen, por ejemplo, aquí en la plaza de Benito Juárez, algún protestante, algún evangélico será tan ignorante para pensar que esa imagen de Benito Juárez es un ídolo. Claro que no es un ídolo. Claro que no tiene nada de malo. Habrá algún cristiano que vaya, por ejemplo, a un museo y vea una imagen de la Última Cena, el cuadro de la Última Cena, y piense que eso es idolatría. Eso tampoco es idolatría, ni la estatua de Benito Juárez, ni el cuadro de la Última Cena. Y alguien puede decir, ¿y entonces por qué nuestras imágenes sí? Se los voy a decir. Lo que Dios prohibió fue que se hicieran estatuas, que se hicieran imágenes con fines de culto. ¿Se le rinde culto a Benito Juárez? ¿Se le hacen oraciones? ¿Se le canta? ¿Se le postran? No tiene nada de malo. ¿Se le rinde culto a la imagen de la Última Cena? ¿Se le postra? ¿Se le canta? ¿Se le adora? No. ¿Te postras ante el billete de 200, ante la imagen de tu abuelita? No tiene nada de malo esas imágenes. Solo son aquellas cuales son hechas con fines de culto. Fíjense bien, ojo para los católicos con esto, mucha atención. El segundo mandamiento que está en Éxodo 20. ¿Cuál es? El primero ya lo vimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo católicos, pongan atención. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? El primero que tienen ustedes es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Viene siendo el uno de nosotros, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí vamos bien. El número 2 para ustedes, y lo pueden verificar, es no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el número 2 para ustedes, pero en realidad para nosotros ese es el número 3. ¿Por qué? Porque a los católicos les quitaron el segundo mandamiento. Si ustedes católicos se ponen a leer Éxodo 20 en su Biblia y los empiezan a enumerar, ustedes se van a dar cuenta dónde estuvo ahí el error, el cambio. Y luego para que fueran 10, obviamente, porque si quitan 1 van a ser 9, metieron 1 entre el 9 y el 10 que nosotros no tenemos. Ojo con eso, lo pueden revisar para que vean cómo los engañan. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Lo vamos a leer en la Biblia latinoamericana, que es una versión católica, para que no crean que les estoy inventando y que la que está truqueada es la Biblia protestante. No, vamos a leerlo en la versión católica. Dice, Éxodo 20, no te harás estatua ni imagen alguna. ¿Qué dice católicos? Búsquenlo en su Biblia latinoamericana. Segundo mandamiento, no lo tienen, se los quitaron. No te harás estatua ni imagen alguna. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué no lo tienen? Porque nada más es cuestión de meterse a cualquier catedral, a cualquier parroquia, para darse cuenta de cómo están llenas de imágenes y de estatuas. Entonces era muy ridículo que tuvieran el segundo mandamiento, no tendrás imágenes ni estatuas, cuando las iglesias están llenas. Lo que hicieron fue quitárselos, y ojo porque eso es gravísimo,
y les rellenaron entre el 9 y el 10 con un mandamiento que no está en Éxodo 20. No cometerás pensamientos, no tendrás pensamientos ni deseos impuros. Eso no está en Éxodo 20. Ustedes lean Éxodo 20 y me dicen dónde está. No tendrás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué más dice el mandamiento? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿A qué se refiere con esto? Arriba en el cielo se refiere a las aves. Abajo en la tierra se refiere a los hombres, a las mujeres, a los animales, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Y debajo de las aguas, o en las aguas debajo de la tierra, se refiere a los peces. Es decir, que Dios no quiere que se haga ningún tipo de representación de Él. Así, me van a pedir, así. Pero ¿a qué le pido, Señor? Pues si no te estoy viendo, así. No podré hacer un monito para pensar que eres tú y no, está prohibido. Ojo, porque en primer lugar estamos hablando de Dios. Dice Deuteronomio 4, versículo 15. Fíjense bien. Guardad pues, y este guardad pues es tengan mucho cuidado en su corazón. Guardad pues mucho vuestras almas, tengan mucho cuidado, dice. Pues ninguna figura vieron el día que Dios habló con ustedes delante del fuego. ¿A qué se refiere? Al día que se apareció, que se mostró en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que hubo truenos, relámpagos, sonido de bocina, que el monte estaba humeando, que el monte estaba temblando? Dice, ese día que yo me aparecí, ese día que yo me mostré a ustedes, ustedes no vieron ningún tipo de figura, no vieron una sombra, no vieron algo para poder decir, yo digo que Dios era así. No vieron nada. ¿Por qué Dios no mostró ningún tipo de figura? Porque sabe que el hombre es idólatra, y si hubieran visto algunas alas, si hubieran visto alguna forma, ¿verdad?, como de hombre, inmediatamente lo hubieran hecho, hubieran dicho, yo vi que así era Dios. Y dice Dios, no, ustedes no vieron nada. Para que no se corrompan, dice el versículo 16, y no hagan para ustedes esculturas, imágenes de figura alguna, efigie o forma de varón o hembra. ¿Qué está prohibido hacer? Monitos de hombres y de mujeres. Pero dijiste que Benito Juárez no estaba prohibido. No, porque no está hecho con fines de culto. A nadie se le pasa por la cabeza, a menos de que estés mal de la cabeza, irle a rezar a Benito Juárez. Sin embargo, las imágenes que tú tienes como católico, a esas sí les rezas, a esas sí les pides. Y en ese momento, cuando son objeto de culto, cuando te postras delante de ellas, cuando les cantas, cuando todo lo que sea que hagas con ellas, que las saquen a pasear en procesiones, que les pongan flores, velas, y alguien dice, no, pero esas cosas no son idolatría. No, tú le puedes dar flores a tu esposa, le puedes poner velas en una cena romántica a tu esposa, pero tu esposa no es objeto de culto. Dice, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Eso se refería en Éxodo 20 con lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahora, fíjense bien, y este punto es muy importante para los católicos. Cuando nosotros hablamos de idolatría, como dijimos al principio, inmediatamente se nos viene a la mente la Iglesia Católica. Pero cuando hablamos de idolatría, a ellos inmediatamente se les viene a la cabeza que tenemos un problema con la Virgen María.
Cuando hablamos de idolatría, en primer lugar ellos dicen, están hablando de nuestra madre, están hablando de la Virgen, nos están atacando a nuestra madrecita. Y nadie dijo María, dijimos idolatría. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque en Éxodo 32, cuando el pueblo se corrompe y le dicen a Moisés, a Aarón, que les haga un becerro de oro, ¿se acuerdan? Ese becerro era una representación ¿de quién? ¿De María? Ese becerro, según ellos, era una representación de Dios. Y Dios les había prohibido y les había dicho, no hagan imágenes ni semejanza, ni de aves, ni de pescados, ni de animales, ni de humanos, no se vayan a postrar ante ellos, no les vayan a servir. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una forma de un becerro y dijeron, este es Dios. ¿Por qué es importante aclarar esto? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces se cree equivocadamente que cuando el protestante está hablando de idolatría es porque tiene algo y porque está atacando directamente a María, y esto no es así. Si la cosa fuera contra María, en las iglesias protestantes tendríamos imágenes de Jesús. ¿Sí se han puesto a pensar en eso los católicos? Si en realidad odiáramos a María como dicen, como les enseñan, como los engañan, y nuestro problema fuera contra María y contra las estatuas de María y contra las imágenes de María, entonces nosotros tendríamos imágenes y estatuas de Jesús. Pregunta, ¿por qué no tenemos imágenes y estatuas ni de Jesús? Porque está prohibido. Porque de la misma manera que cuando Dios se les mostró ahí en el Sinaí, no vieron ninguna imagen, cuando Jesús vino, aunque sí vieron todo su rostro, los que lo conocían, ¿verdad? Los apóstoles, las personas a quien sanó, a quienes les predicó el evangelio, no quedó ningún registro, ninguna imagen, ninguna fotografía que nos diga así era Jesús. No existe. Cosas como ese sudario, ese manto son puros fraudes. Entonces no hay forma de saber cómo era Jesús, como no había forma de saber ahí en el Sinaí cuál era la forma de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No andarnos haciendo imágenes. Este es Jesús, este es el Sagrado Corazón de Jesús, tiene su cabello hasta aquí, es cabello castaño, tiene los ojos claros, tiene la barba. No, yo no lo vi. Nadie de los que lo vio dejaron un dibujo, no existían las fotos, y no se deben hacer imágenes. Ahora, si eso aplica para Jesús, y si no hay fotos de Jesús, y si no nos debemos hacer imagen de Jesús, siendo que Jesús es Dios, ¿podremos hacernos imágenes de María? Que tampoco hay fotos de ella. ¿Podemos hacer imágenes de San Judas o de alguno de los apóstoles si ni sabemos cómo eran? Todo eso está prohibido. Ahora fíjense bien, en la Iglesia Católica no solo tienen imágenes de Jesús, hay Jesús crucificado, el Sagrado Corazón de Jesús, sino que hay una cosa ahí que parece un ventilador, pero en realidad es un sol, que tienen metido en las iglesias, que le llaman el Santísimo. Dicen que esa es una representación de Jesús, y representan a Jesús ¿con qué? Con un sol, que era un dios pagano. En el mismo Deuteronomio que estamos leyendo, en el versículo 19, les dijo Moisés,
¿No vieron ustedes ninguna imagen ese día para que no se anden haciendo imágenes ni de pájaros, ni de animales, ni de hombres, ni de peces? Y luego dice el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿A quién? Al sol. Al sol. Ahora, pregunto, si el sol era una imagen que no se debía hacer y que no se debía postrar el hombre delante de él, y que no se veía hacer una representación de Jesús ni de Dios el Padre, ¿por qué tienen un sol metido en la iglesia al cual le llaman el Santísimo? ¿Por qué se postran delante de él como Dios claramente les dijo en Éxodo 20 que no lo hicieran? Ahora, hacer una imagen en sí del sol no es pecado. Volvemos a lo mismo. Los han engañado y les han dicho, los protestantes creen que todas las imágenes. No es cierto. Cuando nosotros estamos en la primaria, nos mandan a que hagamos un sistema solar. ¿Se acuerdan? Ya se ponemos el sol, ponemos ahí la tierra, los planetas, dibujamos ahí las órbitas y todo. Bueno, ¿es pecado? ¿Un cristiano no puede hacer un sol en un sistema solar? No, sí lo puede hacer. Y un artista puede hacer una escultura de un sol. Y un pintor puede pintar una imagen del sol. Lo que no se puede hacer es tener esa representación del sol y postrarse delante de él y rezarle y pedirle y creer que te está escuchando, porque es una representación de Dios. Eso es idolatría, es pecado, es una abominación. Ahora fíjense bien, sigo en la Biblia latinoamericana, Éxodo 20. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas. Ojo y subrayenme esa palabra. No se postren ante esos dioses, ni les sirvas. Porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. ¿Qué es lo que no hay que hacer con esas imágenes? Servirlas. Servirlas. Ok. Fíjense. No dice venerar, no dice adorar, no se postren ante ellas ni las sirvan. Dios no quiere que le sirvas a nadie más, porque Dios es un Dios celoso. Jesús, y con esto vamos a terminar, enseñó de manera muy clara, y yo creo que los católicos también saben y conocen este pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículo 24, donde Jesús enseñó claramente que no se le puede servir a dos, ¿qué cosa? Sí se lo saben los católicos. Un hombre no puede servir a dos señores. Ojo con esto que les voy a decir. Los cristianos y los católicos también le llamamos a Jesús como Señor. Jesús es el Señor. Aunque Jesús dejó claro en Mateo 7:21 en adelante que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Pero bueno, lo reconocen como Señor. Y a la Virgen María, ojo católicos, porque esto que hago lo hago en amor para ustedes, para que Dios les abra los ojos y sean libertados de la esclavitud y del pecado de idolatría en el que están por obra de Satanás. A María, ¿cómo le llaman? Nuestra, ¿qué?
Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de bla, 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 como le quieran poner y llamar. Le llamas Señora. Jesús enseñó de manera muy clara, y por eso dijo: no le sirvan a los ídolos, que un hombre no puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. No se puede ser esclavo de Cristo y esclavo del pecado al mismo tiempo. Eso es una tontería, aunque hay muchos cristianos y católicos que así viven. Se dicen siervos de Jesús y al mismo tiempo siguen siendo siervos del pecado. No porque yo no peque, sino porque hay personas que viven practicando el pecado. Pecar, todos pecamos. Practicar el pecado, deleitarse en el pecado, estar sumido en el pecado, esa es una cosa muy diferente. Ahora, ¿puede ser esclavo de Cristo y del pecado al mismo tiempo? No. ¿Por qué no? Por la simple razón de que si creíste en Jesús, Él te hace libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. Si sigues siendo esclavo del pecado, es obvio que Jesús no te ha libertado y por tanto Él no es tu Señor. Tu Señor es el pecado, porque lo sigues obedeciendo. No se puede servir a dos señores. ¿Puede un hombre trabajar para la Coca-Cola y para la Pepsi-Cola al mismo tiempo? ¿Puede alguien que trabaja medio turno en las mañanas en la Coca ir a la Pepsi y pedir trabajo y decirle quiero trabajar aquí en las tardes? ¿Ustedes creen que lo van a contratar? ¿O alguien que trabaja en la Pepsi en la mañana lo van a contratar en la Coca en la tarde? Les tienen prohibido tomar refrescos de la competencia. ¿Les permitirán trabajar en las dos empresas al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. No se puede. ¿Puede un hombre tener dos esposas? Pues hay muchas que viven así, que las engañan y le dicen las otras son, ¿cómo les llaman? Capillitas, dicen, tú eres la catedral. Pero la realidad es que un hombre no puede tener dos esposas. ¿Por qué no? Porque dijo Jesús que va a amar más a una y va a menospreciar a la otra. Dice, porque o aborrecerá una y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes trabajar para la Coca y para la Pepsi porque con uno de los dos vas a quedar mal. No puedes tener dos esposas porque a una la vas a querer más que a otra y a la otra la vas a menospreciar. Y no puedes tener como Señora a Jesucristo y como Señora a la Virgen porque vas a amar más a uno y vas a menospreciar al otro. Por eso, cuando nosotros éramos católicos, al final de cuentas, aunque no decíamos que fuera una realidad, pero terminábamos amando más a María que a Jesús. Porque tus oraciones están hacia María, tus cánticos están hacia María, tu gozo, tu amor está hacia María. Y alguien puede decir, no es cierto, eso es mentira, yo amo más a Dios, yo amo más a Jesús que a María. Fíjate el escándalo que se hace el 12 de diciembre. Aquí en México, para la Virgen de Guadalupe, cómo lloran, cómo cantan, cómo corren, cómo gritan, la devoción que se tiene, el amor, las flores que se compran. ¿Cuándo se le hace algo así para Jesús? ¿Cuándo le oras con tanto fervor, con tanto amor? ¿Cuándo le cantas a Jesús sin estar pensando en María? El católico todo el tiempo está pensando en María. Y al pensar más en María que en Jesús, está amando más a María que a Jesús, está menospreciando a Jesús. ¿Por qué? Porque no se pueden servir a dos señores. Porque vas a amar a uno y a menospreciar al otro. Cuando nosotros entendemos eso,
entonces tomamos a Jesús. Nos agarramos de Jesús, le pedimos a Jesús, le cantamos a Jesús. Todo es Jesús. Las iglesias cristianas son, o debieran ser por lo menos, cristocéntricas. Jesús es el centro del culto, ya no María. Cuando el católico abre los ojos y hace esto y pone a Jesús en primer lugar, como no se pueden servir a dos señores, entonces, aunque no odie a María, aunque no aborrezca a María, está menospreciando a María, porque su oración ya no está dedicada a ella, su canto no está dedicado a ella, su fervor, su amor, su gozo ya no está dedicado a ella. Eso es lo que nos pasa a nosotros, y por eso nos acusan de odiar a María, de aborrecer a María. Cuando nosotros no odiamos a María, no aborrecemos a María, simplemente la quitamos del lugar donde la teníamos siendo católicos y pusimos ahí a Jesús. Y como no se pueden servir a dos señores, pues ya no estamos sirviendo a María, ahora estamos sirviendo a Jesús. La pregunta aquí es, ¿a quién estás sirviendo tú? No a los dos. Hay gente que sirve, dice yo, a San Judas, a María, a la Virgen, a la muerte, no, al diablo, a todos le tiran. No, escoge uno, nada más. ¿Por qué nada más uno? Porque no se puede servir a dos señores. Y tú dices que María es tu señora, la señora de tal, Nuestra Señora de tal. Yo tengo un solo Señor nada más. El credo no solo dice creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, sino que también dice que creemos en un solo Señor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otra señora. Eso es imposible. Yo sé que este pasaje de Mateo, alguien va a decir, oye, pero ahí está hablando de las riquezas, porque dice al final, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es cierto, las riquezas es otro Dios, otro tipo de idolatría del que vamos a hablar más adelante, pero bien se puede aplicar también para María, porque al final de cuentas le llaman Señora. No puedes servir a Jesús y a María porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. En el rosario, ¿cuántas oraciones del rosario van dirigidas a María? Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María, y otra bolita, y otra bolita, y otra bolita, y otra bolita. ¿Cuántas le rezan a Jesús? Ouch. ¿A quién le rezan más? ¿A María o al Padre en el nombre de Jesús? ¿A quién le pides con más fervor? ¿Con quién sientes más confianza? ¿Quién sientes que te está escuchando y que está más pendiente de tus necesidades y que te ama más? ¿María o Jesús? Si dices que María, arrepiéntete. Y si dices que Jesús, entonces ¿para qué le pides a María? ¿Quién sientes que te ama más? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y no puedes hacer eso cuando estás todo el tiempo pensando en la Virgen. Y hay que recibir a la Virgen, y hay que hacerle la fiesta a la Virgen, y hay que pasear a la Virgen, y hay que ir a ver a la Virgen, y hay que rezar el rosario de la Virgen, no puedes porque toda tu mente está ocupada en la Virgen.